Muy bien, gracias a Dios. Mucho worky. Sí, realmente sí. Tú sabes que esto no para. Uno tiene que mantenerse creando, hasta cuando uno no tenga eso. Sí, ese mismo. Cuando uno no tenga eso, tiene que hacerlo. Ari, ¿cómo tú te levantas a las 5 de la mañana a hacer ejercicio? Es que yo tengo 5 años en eso, mana. Tengo Pero tú mucho. hiciste esa hora. Sí, no, peor. Yo me levantaba a las 4:30 y hacía ejercicio a las 5 de la mañana. Yo por un tema de seguridad me empezó a dar miedo porque me llegaron a parar varios policías a esa hora y dije, y a esa hora no hay casi carro en la calle. Entonces yo dije, déjame empezar. Y a las 6 de la mañana, entonces ahora voy a las 6. Tengo como casi un año yendo a las 6. Pero tú eres full morning person, Ay, entonces. sí, tú supieras que no. O sea, porque yo defino ser morning person como alguien que se levanta, pero que se levanta con ánimo. Como que una gente que tú le puedes hablar y te va a responder. Gaby, yo lo siento por ti. Pero que tú te levantes Pero que- a las sí, 5 pero no- de la mañana y vaya a entrenar. Pero no me hables ahora. ánimo o sin ánimo, usted es morning person. Bueno, puede ser, es verdad. Claro. Eso fue un debate que tuvimos en mi casa porque mi hermana, a diferencia de mí, ella es full morning person en el sentido de que ella se levanta con ánimo, feliz, tú le puedes hablar, ella te va a abrazar y todo, pero yo es así. Sí, pero igual muerta. es un mérito. Pero me levanto, pero me levanto. Porque, por ejemplo, yo ahora estoy haciendo ejercicio. Sí, yo me di cuenta, vi. Ay, hermana, pero eso es fuerte, esa corredera. Entonces, ahí voy a explicarte. Yo siempre he hecho ejercicio, pero mi tema ha sido como La consistencia. la consistencia. Yo te duro 8 meses y me da una gripe Y ya, más por ahí nunca te vuelvo. fuiste. Ahora mi meta es el 2025, aparte de que subí unas libritas, primera vez en mi vida. No, y yo Gracias. quiero ver cuáles son las libras. Primera vez en mi vida, yo dije, quiero tratar de adoptarlo como un estilo de vida y que pase un año, 2 años, y aunque deje de ir un mes, Claro. retomar. Porque hay bajas, hasta por trabajo, viaje, Yo que te tú iba a no decir, tienes o sea, tiempo. tú puedes durarte una semana sin ir. Yo lo más que he durado es 2 semanas por el mismo tema de un viaje. Pero vieja, el problema es que la gente quiere es ir 5 veces a la semana, toda la Sí, semana. toda la Esa semana. es una realidad. Claro. O sea, yo no voy toda la semana porque uno tiene vida Claro, aparte de eso. claro. Pero con que tú una semana vayas aunque sea una vez o 2 veces, ya tú Ya es hiciste. suficiente. Entonces, Para el mantener el tema hábito. de correr, ellos lo hacen a las 5:30 de la mañana. Sí, Pero yo te lo pa' hago que un pa' día, que el sol no te mate. porque el sol te mata. Pues yo hago eso un día, Gabriela. Yo un día me mentalizo, Claro, y tú sabes que ya ese día es me pa' eso, duermo pero ya. temprano y yo me levanto. A ti también lo que no te ayuda es el tema de tu trabajo, vieja. O sea, ¿a qué hora tú te acuestas toda la noche? Bueno, yo termino a las 10:30, calcula lo que llego a mi casa, me preparo, me da el sueño porque Sí, es que yo no, llego ya y tú digo, estás activa. No, es que para ti, y por eso yo siempre le he dicho como que la gente tiene que saber qué le funciona y qué no le funciona. Que haya gente que le funciona levantarse a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, no quiere decir que es el modus operandi de todo el mundo. Hay gente que le encanta ir de noche. Claro. Porque hasta termina como explotado. Sí, se sí, acuesta. sí, totalmente. Cada quien tiene su estilo. Pero eso no es funcional con la vida que tú estás llevando ahora mismo. Ni siquiera tocarlo, porque no es que vamos a enfocar en eso para nada, pero como es parte de tu Lo vida. podemos tocar. pero El no. problema es que no quiero que, por ejemplo, si tú vas a coger un corte que sea de eso. Ah, Estoy no, tratando tranquila. de no hablar nada de eso. ¿Y te pasó algo, fue? No, pero que me di cuenta que los podcasts me estaban invitando y Por eso. si hablábamos muchísimas cosas, nada más agarraban eso. Porque tú sabes que eso es lo que muchas veces Vende. más mueve y vende. Entonces yo por cuidarme y que la gente no hable disparate, ya Sí. estoy tratando como de... Ah, no, hablar pero de eso. tranqui, yo igual. Hello, hello. Aquí hablaremos contigo de ahí a ahí. Gabriela de la O, Gabriela Peña, pero tú adoptaste ese seudónimo de la O, que por cierto, muy chulo porque conecta, pegajoso. Comunicadora, creadora de contenido y también actriz porque en este año te lanzaste en una obra teatral, en microteatro. Y es una experiencia nueva, me imagino. Sí, Creo que es sí. nueva, sí. Bienvenida a conversar conmigo de ahí a ahí. Gracias, que aunque nos conocemos de antes, igualmente agradezco la confianza y que hayas aceptado. Gracias a ti, Leila. Tú sabes que yo me estaba acordando de que la última vez que conversamos así uno a uno fue en pandemia. Sí. Cuando tú tenías tu proyecto que era solamente en redes y bueno, 5 años después estamos aquí. Aquí estamos, prueba de que cada quien tiene su momento. El tiempo de Dios es perfecto porque de ahí a ahí nace. De ese, Claro, de ese proyecto. de que yo hacía live, que en esa oportunidad hice como 46 entrevistas. Wow. Se llamaba De Tú a Tú. Y mira, uno procrastina, me decían ahí, saca tu canal de YouTube. Y tú sabes que realmente se ve fácil, pero es un gran trabajo. Y bueno, Totalmente. ahora se dio. Se dio como se tenía que dar. ¿Siempre te viste en televisión, siendo famosa, expuesta? Bueno, lo de famosa no sé, porque no me siento famosa, pero sí, en comunicación sí, realmente. Yo soy un cliché andante. Desde chiquita mi papá tenía una cámara de esos de video VCR, era. Y me grababa desde que él llegaba del trabajo, pónganse ahí.
y me ponía con mi hermanita y yo la entrevistaba y por ahí andan los videos. Realmente para mí eso nunca fue una duda ni fue una pregunta de qué yo quería hacer cuando fuera grande. Y cuando fuiste creciendo, porque una cosa es lo que uno quiere ser cuando es pequeño, que si bombero, policía, médico. Sí, pero, todo muy tú sabes, aéreo. Pero ya cuando uno va en la adolescencia, en la adultez, que uno ve la realidad y sobre todo quizás en los tiempos en que tú te introdujiste, donde se usaban términos de las mujeres que estaban en los medios y generalizaban, ¿no te dio temor eso? ¿Lo dudaste o igual? Yo nunca lo dudé, pero sí fue un tema en mi casa. O sea, mi papá estaba negado a que yo trabajara frente a las cámaras. O sea, él dijo, tú vas a estudiar comunicación, pero tú vas a tener una agencia. Sí, Relaciones corporativa. Pública, exacto. Comunicación corporativa. Yo incluso no hice corporativa, yo hice producción audiovisual. Me dio en contra de él. Pero papi siempre y me mandaba entrevistas y me mandaba esto, aplica para aquí, aplica para allá. Y yo negada, porque no era lo que me gustaba. Y yo sé de dónde venía su postura, tú sabes. Si ahora los medios están como están, en un pasado no era tan crítico como ahora, pero sí tenía una connotación bastante negativa sobre las mujeres que trabajaban en televisión y él estaba cuidando a su muchachita, por así decirlo. Claro que sí. Te lo digo porque me pasó también. Sí, me lo imagino. Incluso en mi caso, por eso estudié Derecho. Bueno, papi es abogado y por ahí vino esa motivación porque él decía, estudia algo que te dé seguridad. Que cualquier cosa. Porque Sí. uno no sabe, qué sé yo Sí. cuánto. Algo que me llamó la atención, que tú en algún momento fuiste a Estados Unidos a vivir. Ay, Te dio como ese arranque. un antes y un después en mi vida. Y qué bueno, en un sentido, porque es 100%. lo que nos hace crecer. Sin embargo, tú eres apegada a tu familia, a tu Muy casa. apegada. Y entonces, ¿por qué irte? Porque yo ya había empezado en los medios de comunicación tradicionales, que en esa época las redes no eran lo que son hoy. Yo empecé en Omelette Radio, después estuve en Blanca Morena con Ivana haciendo entrevistas. La verdad que el formato de entrevistas admiro a la gente que lo hace porque eso es un arte que yo no disfruté. ¿No te gusta? Ay, no me gustó. ¿Qué? Me pone a mí a hablar sola, perfecto, pero como con otra persona me cuesta ¿Por mucho. qué? No sé. De verdad, no sé. No conecté con el estilo. Pero admiro mucho a la gente que sabe llevar una entrevista de una manera tan fluida que se sienta como una conversación. Pero decido como que ya ese proyecto había culminado y yo digo, ¿y qué yo voy a hacer aquí? Óyeme, qué fresca. Dije, ¿qué yo iba a hacer aquí? Sí. Y yo soy americana, entonces dije, conchole, cualquiera se va. Dije, la verdad que uno es freco y atrevido No, con pero- 25. pero qué Dije, bien. por Univisión y Telemundo, yo a tirarme para allá. Pero bueno, es más, ¿tú no sabes qué hubiese pasado si te quedas un tiempo más allá? 100%. Un tiempo más, no. Tú sabes que eso hay que hacerle su par de años cómodo. Pero realmente yo me fui muy, con mucha esperanza, muy optimista. Con muy high expectations. Demasiada. Y cuando llegué fue como que, Esto es. esto es. Yo llevaba 2 trabajos. Uno en comunicación, sí, yo era asistente de producción de un programa. Y otro en Bath and Body Works. Ok. Entonces yo llevaba esos 2 trabajos, yo no tenía vida social, yo nada más vivía para trabajar y eso me llevó a un punto donde obviamente no fue una depresión diagnosticada, pero sí ya yo sentía que yo no tenía ninguna motivación para levantarme. Y yo se lo decía a mami, yo estoy, aparte de que no me estaba sintiendo como motivada ni siguiendo un propósito que yo disfrutaba, me hacía mucha falta mi familia. Y mira que yo estaba en Miami, eso es 2 horas, eso no es nada. Claro, claro. Pero me hacía mucha falta mi familia y yo duré como 9 meses, pero si lo tuviera que hacer otra vez lo hago porque yo vine y mi mamá lo dice al sol de hoy, o sea, Gabriela vino otra persona. Totalmente. Otra persona, porque, y siempre lo digo, porque sé que hay mucha gente que le ha pasado y tal vez, no sé, hay gente que me puede criticar porque esto puede ser un unpopular opinion. La gente ve al que ha tenido privilegios en la vida de una manera a veces como un poco crítica. Nadie decide nacer en la familia que nace. Y yo he sido siempre muy agradecida de los privilegios con los que Papá Dios me ha permitido crecer. Pero aunque eso fue muy bueno por un lado, en su momento me jugó un papel en contra porque me acomodó demasiado. Me acostumbró a cosas que yo entendía que eran dadas porque me correspondían, pero no necesariamente porque yo las trabajé. Entonces, cuando me voy a Miami, me enfrento a esta realidad donde soy yo contra el mundo y era o tiraba para adelante o tiraba para adelante. Y eso me cambió la mentalidad. Y cuando vuelvo,
vuelvo con esa mentalidad, no tanto desde el privilegio y la comodidad de que las oportunidades me lleguen, sino de yo salir a buscarlas. Wow. Y, por ejemplo, eso fue a los 25 años. Tú Sí, tienes en el 30 2018. Ajá, tienes 32 ahora. La Gabriela de ahora, si se ve en esa situación de irse a Miami, buscar oportunidades en Telemundo, en Univision, ¿te irías o ya te quedarías aquí en el patio, como dicen? Tú sabes que eso no me ha vuelto a llamar la atención para nada, por lo menos no en Miami y no en esa plaza. Bueno, incluso, y yo le he dicho esto ya públicamente, cuando surge la oportunidad de Divertido con Hochi, ya yo tenía ese sueño engavetado. O sea, ya yo había cerrado, por así decirlo, ese sueño de quiero estar en medios tradicionales, quiero hacer televisión, porque ya yo estaba muy cómoda y me encantan las redes sociales. Y si tú me pones a elegir, voy a elegirte redes sociales. ¿Más que televisión? Sí, más que televisión, de verdad, porque es que yo viví los dos mundos Sí. y vi cómo en uno tengo, y ojo, no es que irrespeto el ejercicio, pero en uno obviamente tú eres una persona que está contratada por un medio y tienes que filtrar muchísimo más o ser más delicada con las cosas que dices porque estás representando un medio. En mis redes son mías. Yo decido lo que digo, soy responsable y asumo las consecuencias de lo que digo, pero tengo esa libertad y conecto de una manera muchísimo más, siento que auténtica que a través de los medios tradicionales. Tú sabes que algo que donde yo te conocí fue en el reality Aplausos. Sí, esa fue la apertura. Esa fue donde iniciaste, vamos a decir, formalmente. Y también porque como ya tenía yo interés en la televisión, pues yo estaba pendiente. Es como cuando uno tiene un interés de Claro. comprar un carro, uno sale en la calle y ve ese carro en todos Todo lados. lado. Y en ese momento se comentó que a pesar de que eras una de las mejores una de las mejores que tuvo mejor desempeño, valga la repetición, en el reality, no fuiste la ganadora. No, quedé en el top 3, yo me acuerdo. Y se llegó a hablar que era precisamente por el tema de que tú eras o venías de familia acomodada, de que no representabas a la masa o al público popular de nuestro país, que no ibas a conectar y que a pesar del talento que tenías, por esa condición, por decirlo de alguna forma, que no tiene que ver con uno, porque como tú lo dijiste, no elegimos dónde nacer, Claro. no fuiste la seleccionada. ¿Fue así? ¿Y cómo te sentiste que eras todavía más jovencita, con menos madurez? ¿Cómo enfrentaste ese trance, por decirlo de alguna manera? Mira, realmente sí pasaron muchas cosas tras bastidores que van un poquito por la línea de lo que tú comentas. O sea, a mí me llegaron a llegar, vale la redundancia, comentarios de personas de adentro que entendían que yo no debía ganar por eso mismo. Y no tanto por un tema de que yo no conectara con la masa, sino porque entendían que para mí iba a ser un pasatiempo, que yo no me lo iba a tomar así de en serio porque, entre comillas, yo no necesitaba el trabajo porque venía de la familia que vengo y de la clase socioeconómica que venía. Y eso yo lo puedo entender, o sea, ese prejuicio yo creo que muchas personas se enfrentan a él día a día, estén en el medio en el que estén. Pero para mí, las tres que quedamos como finalistas éramos excelentes. El Inés ganó y el Inés hizo un excelente trabajo. Me acuerdo que duró muchísimo en la posición, quedamos súper amigas. Pero yo creo que ya todo yo lo he dicho públicamente y espero que no se oiga de una manera arrogante ni prepotente. Yo me acuerdo que un programa antes de que nos seleccionaran, o sea, de la final, cuando nos dijeron de qué verdaderamente iba el trabajo, de qué era lo que teníamos que hacer, cuál era el enfoque de la posición y todo lo que conllevaba, yo en ese momento dije, ¿en qué lío yo me metí? Porque a mí esto no me gusta. Yo estudié comunicación social. A mí me tocaron mis par de materias cómodas de periodismo, pero yo no me identifico con el periodismo. Para nada. Y eso era muy, pero muy de la mano con el periodismo, aunque presentaba un segmento en el noticiero. Entonces, cuando me dicen todo lo que conlleva el trabajo, que fue en ese momento, porque antes de eso no habían hablado exactamente de cuáles eran los requisitos y cuáles eran las responsabilidades de esa posición, yo dije, si yo gano esto, yo me fuñí, porque ¿cómo yo salto después de que yo gano que yo no quiero hacer esto? Claro. Era que te iban a acabar. Ay, era que de verdad me... Claro. ¿sabes? Entonces yo le dije, mira, papá Dios, ya honestamente esto no es lo que yo deseo, pero en mi interior yo no se lo dije ni a mi mamá, ni a mi papá, yo no se lo dije a nadie, porque si ganaba tenía que tirar el pleito.
Y ese día yo me acuerdo que cuando dijeron el nombre de Inés, como que a mí se me quitó una mochila de la espalda. Claro, siempre hay un sueño de cónchale si yo hubiese ganado, pero cuando me enfrenté a la realidad de lo que era que iba a estar ganando, yo dije, es que esto no era para mí. O sea, papá Dios tomó la mejor decisión. Aplausos fue un reality que se realizó en Telesistema Canal 11 del noticiero estelar, donde ahí Roberto Cavada es el presentador de noticias, y en ese momento buscaban a una presentadora, una periodista que fuera a los eventos, a cubrir los eventos. Exactamente. Y como tú dices, a redactar, editar. Y hacer reportajes Y hacer reportajes, todo, todo. o sea, y yo... Que para que tú veas, yo en ese momento pensé en participar y no lo hice no por lo cosas de la vida. hiciste. Y tiempo después, en Luna Llena, era lo que hacía. O sea, yo ni hice en Luna Llena haciendo los haciendo reportajes. ese trabajo. Mira, Claro, en eso no nuestro es caso no fácil. tenemos que redactar, Ay. pero sí tenemos que hacer las entrevistas y era en vivo, en diferencia que haya en el noticiero. Claro. ¿Tú eres fit, Gaby? Que lo hablábamos hace un momento. Tú vas al gimnasio todos los días o casi todos los días, bien temprano. Y me encanta ver en sentido general, o quizás es por las redes sociales que de por sí exponen lo que hacemos, que hay mucha gente, la juventud está muy interesada por la vida saludable. Ahora Algo mismo, que sí. ahora mismo puede ser que esté de moda, que esté en tendencia, y qué bueno que ese tipo de cosas estén en boga. Maybe quizás después de la pandemia hubo un análisis, una introspección de lo que representa la medicina preventiva y demás. ¿Cómo inicia ese camino que ha durado 5 años y que todavía hoy día tú eres persistente en los ejercicios? ¿Sabe que la gente que llega a este punto de mi vida, ya sea en redes o sea a nivel personal, cree que yo siempre he sido esta persona y yo no era para nada esta persona? Quienes me conocen desde hace mucho tiempo saben que yo fumaba cigarrillo. Yo comía malísimo, amo una comida chatarra, todavía al sol de hoy sigo batallando con eso. Para mí hablarme de levantarme a las 7 de la mañana era temprano, para que tú entiendas. Yo tenía hábitos de sueño malísimos y a mí no me hable de hacer ejercicio. Tú me estás mentando mi mamá si tú me estás hablando de hacer ejercicio. Sin embargo, atravieso ciertos temas médicos en el 2018, 2019, que me empujan a llevar una vida más saludable porque a la franca me dijeron o tú haces ejercicio o te fuñes por un tema de salud. Y al principio lo hice como medio obligada y ya después se convirtió en un refugio casi que psicológico para mí. O sea, viví varias situaciones difíciles y para mí el ejercicio fue terapia completamente. Entonces, lo que la gente no entiende es que tú tienes que sobrepasar esos primeros meses de incomodidad, de no me siento cómoda, no quiero ir al gimnasio, o buscar algo que sea funcional para ti. Pero yo siempre le he dicho, o sea, que todos, o entre comillas, la gran mayoría, vayamos a entrenar, no quiere decir que ese tiene que ser tu método de hacer ejercicio. Puede ser que a ti te guste correr, puede ser que, mira, ahora está muchísimo la gente en pádel o que baile, o sea, lo que sea que te ponga en movimiento y que te haga moverte y que te guste, yo creo que eso es súper funcional. Y en mi caso, a mí lo que me ha mantenido en el gimnasio es la cabeza. O sea, yo el día que no voy al gimnasio, el cerebro está como que cortocircuito y he conectado mucho. Yo siempre he dicho que tú tienes, aparte de buscar algo que te guste, en un ambiente y con personas que te sumen y que te aporten. Yo tuve la dicha de encontrar a Motion Q, valga la cuña, Sí. que ha sido mi casa. Yo incluso soy hermana de los dueños porque después de que empezamos a trabajar juntos nos hicimos muy amigos y la pasión y el profesionalismo con el cual ellos han llevado ese negocio al punto donde está hoy, yo lo admiro y eso se ve en la calidad de su trabajo. O sea, yo lo recomiendo con los ojos cerrados. ¿Cómo ha cambiado tu vida? Ya dijiste que te sientes mal mentalmente si no te ejercitas, pero a nivel de disciplina, a nivel de tu cuerpo, ¿cómo te sientes? No, yo me siento al final. O sea, yo ay, me mi siento, amor. claro, porque yo me siento bien. Y yo creo que, y lo decía, no sé, no me acuerdo dónde, el tema físico es un plus para mí. Y yo sé que eso está súper cliché y todo el mundo lo está diciendo, pero es un cliché por algo. O sea, que tú te sientas cómoda con el cuerpo que habitas y con cómo te ves en el espejo es un plus. Para mí la disciplina, el tema mental es lo que predomina.
y sentirme a gusto en un lugar donde cuidan de mi salud, en un lugar donde están pendientes de mí, donde no se sobrepasan, que tú sabes, para nosotras las mujeres el tema del gimnasio puede ser un poquito delicado porque no siempre nos sentimos cómodas o seguras. Encontrar un espacio donde yo he podido desarrollarme activamente, ejercitándome y que me sienta cómoda, para mí ha sido un palo y yo creo que ha sido muy clave en la consistencia con la cual yo he llevado ese estilo de vida. Yo quiero que hablemos de tu relación con el cigarrillo, sobre todo porque puede servir de motivación a quien esté en ese trance de dejarlo o quizás no ha pensado en dejarlo y le puede servir como una voz de alerta. Y mira, yo hablo súper abierto de eso en mis redes. No hablas mucho de eso en tus redes, pero sí has... Las veces que lo he mencionado, has hecho, claro sí, que sí. sin problema. No tengo tabú con eso. ¿A qué edad tú empezaste a fumar? Entiendo que en el colegio, porque tú sabes que uno primero... Deja que mami oiga esta entrevista. Bueno, como dicen, bueno, doña, ya usted tiene una adulta. Y el palo está El palo dado. te ha dado. Y lo importante es que ya salió de ahí. ¿Qué te motivó a probar el cigarrillo que luego terminó siendo un vicio? Sí, lo fue. En mi casa, y con esto no lo quiero responsabilizar de eso, pero el cigarrillo nunca fue algo extraño porque mi papá toda la vida fumó. Toda la vida. Entonces, para mí eso no era algo extraño. No era que yo quería fumar, pero no era algo extraño. En la época de nosotras del colegio, ¿tú te acuerdas? Que eso era de los jevitos y de la chulería, porque esos son los niños de ahora que tienen los vapes. Ser cool. Exacto, pero antes era su cigarrillo. Sí. Yo me acuerdo que yo me fui a un campamento en California, que mami dice, ya después de tiempo después que ya se enteró cuándo fue que lo tomé y empecé con eso. Ella me dijo, yo pagando ese dinero para ese campamento para que tú aprendas inglés y lo que aprendiste fue a fumar. Ay. Qué descaro, Gabriela Patricia. Yo aprendí inglés también, pero también me combine Pero con fue eso. más como lo otro, sí. Fue más como lo otro. Pues ya yo tenía 17 años. Ya yo me había ido a otro campamento, pero este fue ya más adulta. Con 17 años yo allá lo probé. Como que me quedé con esa chulería y ya después yo empecé a asociarlo con momentos de estrés. En la universidad, durante la tesis, fumé muchísimo. Yo me levantaba, o sea, la gente no entiende el nivel de descentralización que tenía el cigarrillo en mi vida. O sea, yo me levantaba y yo fumaba. ¿Qué? Yo después de comida, fumaba. Yo antes de acostarme, fumaba. Salía de noche y yo, más que beberme un trago, fumaba una cajetilla de ¿Y la clásica para ir al baño? Ah, no, si tuviera que ser. Ahí no. Y no soy cafetera, entonces no lo asociaba, pues tú sabes que el Ok. fumador lo asociaba con eso. Para que tú entiendas, yo empecé a ir al gimnasio, a Motion, en el 2019, y yo me iba a Motion a hacer ejercicio a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana yo llegaba y prendía un cigarrillo. O sea, súper incoherente. Súper incoherente. Y sí, en ese sentido sí, claro. En ese momento, entonces, cuando ya me dicen, que fue para ahí mismo cuando empecé a Motion, me dicen, mira, ejercicio y tienes que dejar el cigarrillo porque te vas a fuñir. Y yo, conchale, a ese nivel. Y yo, sí. Y me estaban saliendo unas células extrañas en el cuerpo. El cigarrillo, tú sabes que es una de las causas principales de cáncer. Yo medio me metí en miedo y dije, o yo lo dejo ahora o no lo dejo nunca. Me acuerdo que en enero, terrible yo, en enero del 2020, que sabía yo que venía la pandemia, pero a mí se me ocurrió en enero del 2020 dejar el cigarrillo. Me acuerdo que duré de enero hasta mayo sin fumar. En mayo tuve una recaída. Me duró como de mayo a julio esa recaída y ya en julio del 2020 lo dejé definitivamente y hasta el sol de hoy. ¿Por qué tuviste una recaída en mayo 2020? Yo no sé si fue que nos fuimos para la playa y era como la primera vez que íbamos a la playa después de tanto tiempo en pandemia y yo la playa la asociaba con el cigarrillo, con un traguito y como que nada, me pegué ahí, volví, pero después dije, cónchale, me acordé de lo que me había dicho el médico, tengo que dejar esto. Y yo siempre, la gente se sorprende cuando yo le digo esto porque yo no lo dejé ni con parches, ni con hipnosis, ni con terapia, yo no lo dejé con nada. Yo lo dejé cold turkey, como dicen los gringos, así, pelado, ya. Lo dejé, bye. Y gracias a Dios, más nunca lo he vuelto a retomar. Me han dado mis cravings, pero súper manejable. Y tú que estuviste en ese mundo, ¿por qué tú crees que hay personas que se le hace tan difícil dejar y no puede tomar, como tú dices, me levanté un día y lo dejé? Lo que pasa es que en mi caso, yo tomé el cigarrillo como parte de mi rutina, que era lo que te comentaba. O sea, me levantaba, fumaba, comía, fumaba. Y desligarme de esa rutina fue difícil. Al sol de hoy de que yo todavía me siento afuera en los restaurantes porque me quedé con la costumbre de sentarme afuera para poder fumar. Ahora bien,
hay mucha gente que utiliza el cigarrillo para anestesiar emociones, para sobrellevar momentos de ansiedad, de estrés. Entonces, ahí es más difícil. Porque ahí no es, ay, que después de comer un cigarrillito, ahí es, estoy en estrés, estoy en un estado que no me puedo autorregular por mí misma, necesito esto. Ya es más complicado, ya es más difícil. Y una dependencia Y que una se crea. dependencia. ¿Cómo fue para ti emocionalmente y sobre todo porque era en pandemia, ese trance, o sea, cuando ya decides dejarlo, en los próximos días, cómo empezaste a reaccionar? Me dio dolor de cabeza. Me dio dolor de cabeza. Cuando alguien estaba fumando cerca de mí era como, ¡ay, qué pique! No puedo. Pero nunca pensé en retomarlo y a medida de que iban pasando los días, que yo veía como que, porque eso sí fue lo único que yo hice. Yo bajé una aplicación que siempre le recomiendo a la gente que está tratando de dejarlo, que se llama Smoke Free App, es verde la aplicación. Y eso te cuenta, la cantidad de horas, días, meses, años que tú tienes sin eso, o sea, que tú te vas sintiendo más y más como satisfecho, gracias. Pero tiene unos datos que me encantaron, que fue lo que más me motivó. Por ejemplo, el app te comienza a decir, ok, tú tienes una semana sin fumar, tus pulmones están a este nivel de capacidad recuperados por haber dejado una semana de fumar. Tú tienes un año sin fumar, tu porcentaje de ser más propenso a un cáncer o a un, ay Dios mío, infarto, exactamente, bajó este porcentaje. Entonces, yo ver esas métricas y yo ver esos números era como que, cónchale, estoy haciendo algo por mí. O sea, de verdad estoy viendo los beneficios tangibles de no estar fumando. Y para mí eso fue un palo. ¿Cómo fue, para terminar el tema del cigarrillo, cuando tu madre se enteró? Aparte de lo típico, el boche va... ¿Tú sabes que yo no me echo boche? No. Porque yo fui la que se lo dije a ella. Y cuando yo le digo a ella me dice a mí, yo lo sabía. Porque todas esas carteras que pasan, mi mamá y yo somos muy... nos vestimos muy parecido, o sea, y compartimos muchas cosas. Y no compartimos más porque lamentablemente hay algunas ropa que no nos quedan iguales por los size. Pero, por ejemplo, cuando en ese entonces que yo fumaba, yo vivía todavía en casa de mi papá y mi mamá. Señores, el que fuma, huele. El a olor, cigarrillo, o sea, claro, huele. claro. Aunque yo quiera decir que es la discoteca, No. estoy en la universidad y llegué con un olor a cigarrillo, que sí. no. Ajá. Entonces, ella se dio cuenta más que otra cosa porque ella y yo compartíamos muchas carteras y a mí siempre se me quedaba el encendedor adentro de la cartera y yo siempre le endosaba ese encendedor a una amiga. No que a fulano. Sí. No que a fulano. Hasta que cuando yo me sinceré le dije, mira mami, esto está pasando, yo lo voy a dejar por el tema médico, ya me habían pasado 5 años. Me dijo, mija, yo lo sé. Yo estaba dejando a ti sola que tú me lo dijeras porque de ese cuento de que ese encendedor es del pueblo. Claro, No. claro. Pero ella no me echó boche, sí me dijo, qué bueno que lo estás dejando. Yo no quería como inferir en esa decisión, pero tú sabes que eso no es bueno para tu salud. Gabriel, ¿y el amor? El amor. ¿Cómo está tu corazón actualmente? Y sabemos, porque es de conocimiento, de que estás soltera. Uh-huh. Sin embargo, quiero direccionar la pregunta más por el tema de la presión, porque hace un tiempo no muy largo estabas en una relación y la relación culminó. Si ha habido presión en ti por la edad, el tema de los hijos, y cómo se siente consigo misma, Gabriela, en esta etapa de tu vida. ¿Sabes que he aprendido a ver el amor de una manera más madura, de una manera más sana, más diferente? No tanto por el tiempo, sino más bien por la calidad. Y ahora mismo yo no me acuerdo con quién era que conversaba esto porque es un tema que obviamente yo tengo 32 años, tengo amigas casadas, pero también tengo amigas solteras y creo que es algo que está pasando mucho a nivel mundial con nuestra generación específicamente. O sea, es un tema que hablo bastante de que sí puede existir cierta presión de fuera, pero ya es algo que no me afecta, sobre todo porque sé de dónde vengo y qué pudo haber pasado si yo hubiese caído en esa presión. O sea, lo mejor que a mí me pudo haber pasado fue que las cosas se dieran como se dieron. Yo admiro de sobremanera a las personas, porque no puedo hablar solamente por las mujeres, sino también por hombres que hoy en día están solteros y que están
haciendo de la soltería una decisión y una elección, no un estado transitorio, que es como muchas veces se nos ha enseñado a vivir la soltería. Entonces, ahora mismo yo estoy tranquila, estoy en paz, estoy abierta a posibilidades de conocer personas, de hacerlo diferente, pero sin esa presión de tengo que encontrar a alguien huyendo porque los óvulos, porque esto, porque lo otro, desde un lugar mucho más calmado, más en paz, más sano y más maduro. Genuinamente, ¿quieres tener hijos? Ay, sí. Sí. ¿Con cuántos hijos te ves? Yo quería, pero es una barbaridad de mi parte. Que 5 hijos. A los 20 yo quería 4. Ay, A los 32 yo pudiera tener 2 o 3. Pero igual es mucho. ¿Qué es lo que tú montas? ¿Cuál es la diferencia? Ay, es que yo me imagino mamá. ¿Cuál es la diferencia? Niños, o sea, uno. No, Gabriela. 1 y medio. Yo te voy a decir, yo quiero ahora mismo tener uno. Pero te digo algo, y eso es algo que he estado haciendo retroinspección, y creo que lo comenté en un podcast que fui también. Si no pasa, no pasa nada. Sí. Si no pasa, no pasa nada. O sea, He hecho las estás paces, abierta a estoy abierta a que no pase. ¿Y por qué llegaste a esa conclusión? Porque hay gente, y esto es una opinión que yo respeto mucho. He escuchado mujeres que desean tanto ser madres que aunque no encuentren una pareja, están dispuestas a ser madres solteras, están dispuestas a asumir ese reto. Sin embargo, yo sé muy bien lo que yo quiero. Yo quiero una familia y yo quiero formar un hogar de esa forma. Sin embargo, sola no me lo imagino. Y no quisiera pecar de tener un hijo con una persona que no sea la indicada. Yo sé cómo, porque lo he visto en la sociedad, de qué manera eso puede afectar a una persona. Entonces, como que no quiero que sea un capricho. No quiero tener un hijo porque sea un capricho. Por cumplir. Por cumplir. Y no es algo que tampoco me quita el sueño. Entonces, no es algo como que yo he deseado desde niña ser mamá. ¿Sabes? Yo sé, claro, si se me da, quiero 4, quiero 3. Pero no es algo que si no pasa... ¿Sabes No. que está pasando mucho eso de mujeres que han decidido no formar una familia, quizás por la misma razón? Y honestamente las admiro. Y creo que es muy responsable de parte de una persona tomar la decisión de si no es de esta forma, que es como la deseo, no lo voy a hacer. Igual de responsable y valiente decidir, yo quiero tener un hijo y yo lo voy a tener como sea. O sea, ambas me parecen fabulosas. Lo que cada quien es que tiene que tener la honestidad suficiente para decirse a sí misma, yo quiero esto o yo quiero esto. Y yo creo que lo que está faltando es eso. Y me incluyo porque nos puede pasar a todas. Claro. En cualquier tema, ser honestos con nosotros mismos. ¿Con qué queremos genuinamente? Más allá de cumplir un checklist que es con lo que la generación de nosotros, los millennials, porque los Gen Z no están cogiendo eso, yo quiero que tú sepas. Ay, Dios Eso mío. es un problema de nosotros los millennials, que queremos cumplir esas expectativas a la mala. Los Gen Z vienen, No, pero tú no, oye, lo que estábamos hablando, ellos casi no están ni siquiera consumiendo alcohol. Ajá. Sí. Todo es un tema de wellness, que ahí yo tengo, y yo creo que hice un TikTok de eso, que yo tengo una pequeña opinión un poco impopular, porque las etapas hay que agotarlas. Y no es porque sea obligado, pero yo creo que es muchísimo más beneficioso tú de joven experimentar ciertas cosas que después la vida se te puede volver un poco más compleja si las quieres experimentar en otras etapas. Entonces yo creo que está buenísimo esto del wellness, esto de la salud de manera integral, ya física, mental, emocional, pero también hay un espacio que se debe agotar para el disfrute, para el placer, para la diversión. O sea, no todo puede ser, me tengo que acostar toda hora y tengo que comer esta hora y tengo que hacer esta cantidad de ejercicio. O sea, el ser humano también necesita espacios de diversión. Sí, y te iba a decir, exacto, te iba a decir que también incluso para llegar a esa plenitud de valorar ese estilo de vida integral saludable, porque ya viviste lo otro y sabes que no te trajo nada bueno. Pero y ahora claro, vas a apreciar esta nueva versión. yo estoy segura, bueno, no quiero hablar por ti, pero voy a hablar por mí y tú me dirás si es algo que resuena contigo. Señores, todas esas trasnoches, Ay, todos sí. esos bonches, Claro que todos hablas por esos mí. parties, Ay, sí. yo estoy feliz de haberlos vivido. Claro. Y ojo, yo tengo 32 años y tú fácilmente un fin de semana me puedes encontrar en una discoteca hasta las 5 de la mañana sin problema. Totalmente. Pero esa no es mi 24/7 ya. Totalmente. Ese no es mi miércoles a domingo. Yo
un mal día, 2 mal días, 3 mal días, dependiendo. Tranquila, sí. Pero no es como antes. Claro, Porque incluso el mismo cuerpo es diferente. Y con eso no quiero decir, ay, que uno está viejo, que sí o que. No, porque yo creo que la edad es aquí que está. Totalmente. 100%. Pero hay etapas. ¿Te consideras complicada en el amor? ¿Será por eso que estás soltera, Gabriela? Yo no me siento complicada No. para nada, al ¿Te contrario. consideras muy feminista, quizás? Muy... Yo sí te voy a decir algo. Yo no creo en eso de la energía femenina y la energía masculina. Para mí eso es un rebranding de los roles de género. No creo en eso, nunca he creído en eso. Hice mi tesis y mi tesis tuvo una mirada feminista y desde ese momento conecté mucho con el feminismo, pero no un feminismo radical ni un feminismo que ataca al hombre desde el punto de vista donde lo hace menos, donde lo amedrenta. Donde No, se vuelve una para competencia. nada. Pero la realidad es que nosotras como mujeres hemos sufrido muchísimo a lo largo de la historia y al sol de hoy todavía tenemos muchas batallas que ganar. El aborto, la violencia sexual, el mismo tema de la disparidad, de la inequidad de género. O sea, son varios temas que sí hemos avanzado, pero que todavía falta un gran camino por recorrer y basta con darle un vistazo a las estadísticas de nuestro país. O sea, que a nivel mundial sea otra la historia, o sea, haya avanzado, no quiere decir que estamos a la par aquí. O sea, que piensas que los chicos no se alejan o no les inspiras No, yo eso no lo sé. Pero tú Yo no eso lo has pensado. No, No, si yo estoy nunca. siendo muy radical o complicada. No, para nada, Ok. porque yo siempre he pensado que para todo el mundo hay una persona. O sea, tal vez yo no soy el tipo de mujer para una persona que tiene una mirada más tradicional, que tiene una mirada más de derecha, por ponerlo de una forma genérica que se pueda entender, pero también aparecerá una persona que sí piensa igual que yo o que sí está dispuesta a estar conmigo aunque piense diferente, porque esa es otra cosa. No tenemos que pensar iguales en todo, pero sí debe de haber un respeto donde tú me permitas yo pensar y opinar de la manera en que lo hago y viceversa. O sea que no creo que tenga que ver con eso. Creo que no he encontrado a mi persona ahí. Ok. Hace unos días perdiste a un amigo Sí. y también en la comunidad teatral y del cine, un colega, Arturo Báez, y su padre también murió de la misma forma, irónicamente, cosas de la vida. Allá están juntos. Y me enteré que eran amigos porque los subiste en tus redes sociales. Sí. ¿Cómo tú trabajas el duelo? ¿Qué tan amigos eran ustedes todos, si eran tan cercanos? Mira, Arturo y yo nos conocimos en la universidad porque Arturito, como le decían, imagínate, viene de una familia muy importante en el cine, era una persona sumamente talentosa. Y yo estudié comunicación social y yo me acuerdo que todos nuestros proyectos universitarios era con Arturito ahí en Unicornio editando, con nuestra cervecita, con nuestro cigarrillito también, porque en esa época yo fumaba, comidita china. O sea, todo. Era como el sueño de la universidad, de tener esa complicidad con una persona. A lo largo del tiempo, él se mudó fuera del país. Ya yo no tenía tanto ese contacto con él. Y eso, claro, que pesó. Eso pesó en el duelo. Porque uno se hace muchas preguntas de, cónchale, si yo hubiese estado más pendiente, si yo hubiese escrito más, si yo lo hubiese llamado. Y es difícil aceptar, sobre todo cuando tú no entiendes. Yo hace como un par de años tomé la decisión de dejar de cuestionar la voluntad de Dios, porque cuestionándola, lo que yo entendía que hacía era queriendo que las cosas salieran como yo quería. Y para mí uno de los grandes defectos del ser humano es querer tener el control, que es algo ilusorio y eso no existe, el control. Sin embargo, cuando pasan cosas como estas, y yo lo tuiteaba, yo no quiero cuestionar la voluntad de Dios, yo no quiero preguntarle el por qué, pero no lo entiendo. Y yo soy el tipo de persona que si yo no entiendo algo, me cuesta aceptarlo. Entonces, cuando esto pasa, para mí fue muy surreal. Me acuerdo que me llegó de la manera más loca, lo mandaron por un grupo, o sea, sin tacto. No por mal, sino porque fue así que llegó. Y para mí fue surreal. Y hasta que no llegó el día del velatorio, yo los primeros días estaba como en un estado de shock
Ya después volví a la rutina hasta que llegó el día nuevamente de ver que era real. Sí, porque él falleció en Estados Unidos, en Nueva York, y en unos días fue que lo trajeron para hacer el velatorio aquí. Sí. Perdiste a tu abuela también. Sí. Hace En enero. en enero. Entonces La también única abuelita que me quedaba. conecto parte del duelo con eso, a pesar de que podemos pensar ya era una persona de avanzada edad, me imagino, Sí. vivió su larga vida y era su momento y qué bueno que fue. Pero eso nunca lo hace más fácil. Exactamente. Entonces, ¿cómo lidias tú el duelo en ese sentido y con tu familia, ya que fue tu abuelita? Sí, yo me acuerdo que ya era algo que en ese caso ya era algo que nosotras esperábamos porque ella tenía ya un cáncer que se le descubrió en noviembre y yo estuve en noviembre visitándola allá. Y me pasó lo mismo. Me pasó algo muy parecido que me pasó con Arturo y era el sentimiento de culpabilidad de no estar más presente. Y yo creo que eso es algo muy común. Yo creo que eso es algo, nunca va a ser suficiente. Ante nuestros ojos, o sea, nunca va a ser suficiente. Uno siempre va a poder haber hecho más. Y con abuela me pasaba eso. Yo la llamaba, pero tal vez yo no la llamé suficiente. Tal vez yo no viajé suficiente. Porque ya abuela no venía para que ella vivía afuera también. Entonces sí tuve que luchar un poquito con ese sentimiento de culpa, con ese sentimiento de arrepentimiento de no haber hecho cosas. Sin embargo, trato de remontarme y con esto no quiero decir que deje de tomar como lección esto para mis futuras relaciones y para estar más presente en la vida de las personas que me rodean y que amo, pero trato de encontrar confort en los recuerdos, en las memorias, en los momentos en los que sí estuve presente, en los momentos en los que sí se construyó esa amistad o ese vínculo con mi abuela. Era mi abuela o sea, yo soy una persona, y te lo decía al principio, soy una persona muy familiar. Mis abuelos, a diferencia de otras personas que no tuvieron la dicha de crecer con sus abuelos, yo crecí como hasta los 20 años con mis 4 abuelos. Y eran unos abuelos presentes de llevarme a clase de tareas porque mi papá y mi mamá no podían, de llevarme a médico, de comprarme helado, de todo. Entonces perderla y entrar con ese choque de cónchale, yo pude haber hecho más o pude haber estado más presente, fue difícil. Pero parte del duelo yo creo que es aceptación radical. Muchísimo más fácil decirlo que hacerlo. Pero como te decía, me da confort recordar los momentos en los que sí estuve. Me acuerdo que fui en noviembre y pude compartir con ella en enero antes de ella fallecer y eso es lo que queda al final. Vamos a jugar ahora, Gabriela. Un cambio un poco drástico. Vamos a tomar un traguito, si quieres, de agua. Sí. Para como que... Agüira. Ajá. Para relajar un poco este momento. Y este es el cierre de esta conversación, que me encantan las dinámicas. Yo siempre lo digo, yo soy fan de los juegos. A mí me encanta jugar también, ¿verdad? Me encanta jugar y con unos traguitos su fin de semana lo hace Mejor. todavía más divertido. Se divide en 3 partes. Yo el juego lo adapto a cada invitado. Primero está This or That, que yo te voy a poner 2 opciones para que tú elijas entre una u otra. Luego está Confesión, pregunta un poco más profunda. Esa me da miedo. Para que seas más honesta de lo que has sido. Y a ti te agregué un confesión versión cantaleta. Ok. En el versión cantaleta yo escogí algunos temas de los cuales has compartido para que brevemente lo desarrollemos. Dale. Bien, vamos con el This or That. ¿Maestría de ceremonia o creación de contenido? Ya yo saqué televisión porque ya dijiste que no, Wow, pero me la también pusiste demasiado difícil. te lo pregunto porque también me encantan las maestrías de ceremonias. Nos estamos desarrollando en esa área y tú últimamente has tenido muchos trabajos en ese sentido. Entonces, ¿qué elegirías de las 2? En este momento de mi vida, maestrías de ceremonia. ¿Por qué? Porque hay un contacto con el público y un desenvolvimiento, y creo que tú te vas a identificar con eso, que mientras más tú lo haces, más cómoda te sientes y más libre a la hora de hacer ese ejercicio, que con la creación de contenido conecto muchísimo y, ojo, amo la comunidad que he construido y con la que me relaciono a través de las redes, pero siento que hay un contacto como, no sé, ahora mismo, profesionalmente hablando, me llama mucho la atención las maestrías de ceremonia. Sí, totalmente. Y también un contacto más directo con el público. Porque estás ahí. Y es muy variado. O sea, un día puede ser algo corporativo, otro puede ser una marca personal. O sea,
Estás de ahí a ahí con el público. Exactamente. Wink, Ok. wink. Bueno, ya se la respondiste, pero está aquí. ¿Televisión o creación de contenido? Creación de contenido. Creación de contenido. ¿Eres más productiva en el día o en la noche? En el día. Lo pensaste como un segundito. Porque en la noche me llegan muchas ideas, pero yo las anoto para ejecutarlas en el día. O sea, puedo ser más creativa en la noche, pero para ejecutar en el día. Ok. ¿Celosa o tranquila? Bueno, yo creo Oh. que hemos mejorado. ¿Qué significa eso, Que Gabriela? yo antes era celosita, pero ahora soy un ser de luz. Y celosita a nivel de tóxico, porque esa palabra No, se ha... no, de que me daba mi cosita, que me ponía guapita, pero nunca nada tóxico. Ok, ¿verdad? bien. Y por último, ¿cariñosa o seca? Mira, voy a hacer un justificar tu respuesta. Ok. aquí. Porque, y yo pensaba que yo era seca. Yo pensaba que yo era seca. Sin embargo, me di cuenta que hay versiones de ti que tú descubres a medida que tú vas conociendo a otras personas. Sí. Con eso Aprobado. creo que lo dije todo ya. Sí, por eso que dicen que me encanta la versión de mí cuando estoy contigo. Exactamente, Y eso porque influye tú bastante. puedes creer que tú eres de una manera por relacionarte con X o Y persona y luego tú conoces a otra persona y, pero me nace con esta persona ser de esta y esta forma o me permite esta Sí. persona ser de esta y esta forma. Totalmente. Entonces, sí. Confesión. Vamos con el siguiente. Y si las otras estaban fuertes, yo quiero ver qué es lo que tú tienes ahí. Que estaba fuerte, no, pero... Esas últimas. Gabriela, Patricia, como dice tu mamá. Ok, primera. Ujú. Haciendo una retrospectiva, ¿cómo sientes que te ha ido en el amor? ¿Bien o mal? Una combinación entre this or that y Hasta el confesión, momento, confesión. mal. ¿Y por qué mal? No hay justificación respuesta, es confesión. No, por eso. Es explicar. Ahí sí, es... Esto es confesión. Esto es confesión, claro. ¿Por qué sientes que te ha ido mal? Mal en el sentido de que he tenido muchas experiencias que han sido lecciones. Así. Y ojo, se aprende también de lo bueno, pero yo creo que hay un factor clave en el aprendizaje y muchas veces es el dolor. Exacto, sí. ¿Has pasado por un duelo de relación de amistad? Uy, sí, recientemente. Reciente, Sí, porque hablamos de recientemente. relación de No. duelos por partida física, pero ahora, No. ahora hablo de duelo de, De amistad. ruptura de amistad. Sí, recientemente y mi corazón, wow, qué difícil es, duele mucho mucho. Y creo que está muy subestimado ese dolor. ¿Por qué hubo esa ruptura? Diferencias, simplemente, o sea, diferencias. Vimos algo de dos maneras diferentes y fue algo que no fue reconciliable. Una Pero- discusión. No, algo que pasó que esa persona lo veía de una manera, yo lo veía de otra manera y no podíamos llegar a un punto medio. Entonces, pero sí, claro, dolió mucho. Duele mucho porque, y ojo, fue súper amistoso, esa persona cumplió años, yo felicité a esa persona y todo, y tengo recuerdos muy bonitos. Pero cuando ya hay algo que se rompe, y ojos, yo he sido testigo porque me ha pasado anteriormente. Una de mis mejores amigas y yo tuvimos una ruptura de casi 2 años. Y nosotras hoy somos hermanas. O sea, hermanas, que cuando ella vea esto, se va a caer para atrás. Te estoy hablando de 2013. Pero ¿cómo es que, o sea, pero ok, vamos a hablar primero, quizás yo puedo entender más la de los 2013 porque todavía éramos jovencitas y uno está conociéndose, uno está experimentando, universidad, conoce gente nueva, puede ser que esos factores influyen. Sí, claro, la Pero- inmadurez. La inmadurez, pero ya ahora en la adultez, No, pero espérate, o sea... tú dijiste hace poco, ¿no? Fue la reciente. la reciente. Sí, por eso sí creo que ahí... A mí no me gusta cerrarme. Y yo soy una persona de segundas oportunidades. O sea, yo no me cierro. Pero... Y nunca digas nunca. Nunca puedo decir nunca, claro que no. Pero yo sí creo que en la adultez ya es un poquito más complicado. Porque los temas no son tan sencillos como cuando éramos muchachos, tú sabes.
Pero sí, como te decía, quedamos súper bien. Lo que te quiero, o sea, el dolor no equivale a que haya sido de una manera fea, pero es una persona que se va de tu vida. ¿Y por qué sientes tú que no se habla tanto de las estructuras de amistad y solamente se habla de las amorosas cuando Porque también el son duelo? más comunes y la gente las entiende y son más lógicas. O sea, tú transitas una ruptura amorosa de una manera muchísimo más lógica que una amistad. Porque no se habla de las rupturas de amistad. ¿Por qué romperíamos si fuéramos amigas? Tú sabes, como que lógicamente tú no le puedes encontrar una razón. Sí, si nos sentamos podemos encontrársela, pero tú con tu mejor amiga, con una discusión con tu mejor amiga, probablemente tu primer pensamiento no es terminar con tu mejor amiga. Sin embargo, con una pareja hay cosas que tú de una vez piensas, no, yo voy a terminar con esto. ¿Entiendes? Yo creo que por un tema de lógica. Como que la gente no lo asimila igual. ¿Trabajaste como presentadora de un sorteo de lotería? Sí. ¿Ya tú no estás ahí? No. ¿Y que por qué lo dejaste? Bueno, que por cierto, era como tu 8 a 5. Sí, ese tu era mi 8 fijo. a 5. Yo duré 5 años ahí. 5 años. Yo lo dejé porque yo sentía que ya ese capítulo se había cerrado en mi vida. Yo quería dedicarme completamente a las redes sociales, completamente a mis maestrías de ceremonia y cualquier proyecto que pudiera llegar. Y la verdad es que aunque la gente lo ve que eso es 5 minutos al aire, es muy sacrificado. O sea, tú no tienes vacaciones como tal. O sea, los fines de semana yo trabajaba. Navidad trabajaba, Semana Santa trabajaba. El único día que no se trabaja en lotería es el Viernes Santo. Después, todos los días del año se trabaja. Entonces, fue algo que en su momento me brindó mucha estabilidad, tanto económica como profesional, porque yo acababa de llegar de Miami cuando entré a ese trabajo, pero ya llegó un punto en el cual me está quitando energía, atención y esfuerzo de lo que verdaderamente yo quiero poner a trabajar. ¿Y qué otro trabajo tradicional o convencional tú tuviste? ¿Llegaste a tener alguno? Un 8 a 5. Bueno, pero yo te estoy hablando antes de redes, antes de comunicación. Sí, yo era wedding planner. Sí. 2012 con mi tía. Pero Débora no trabajaba ahí, ¿no? Pero Débora estuvo en otra empresa y mucho tiempo después de mí. Yo esto lo hacía en la universidad. Ok. Y un año después de que me gradué. Pero después de que entré al reality, que estuve en Omelette, ya solté el wedding planner. Y como quiera tiene que ver en algún punto relacionado con la comunicación. Exactamente, Porque tiene sí, que ver planificación con de planificación. eventos, O sea, que totalmente. fuera de ahí no trabajaste en ningún No, lugar. nada, Ok, en nada. no te ves. Y si tuvieras que trabajar en algo, lo extendí, que fuera totalmente divorciado de los medios de comunicación, ¿en qué te ves Pero trabajando? tendría que estudiar otra vez. Y yo estoy coqueteando muchísimo con esa idea, pero siento que este ahora mismo no es el momento. Sin embargo, creo que más adelante sí lo voy a hacer. Me gustaría estudiar psicología y ejercerla. Sí. Sí. Es algo con lo que, mira, nunca lo había dicho públicamente. Es algo con lo que a lo largo de mi trabajo en redes he conectado mucho. Respeto demasiado la profesión. Respeto demasiado el trabajo de quienes han estudiado para eso. E incluso soy muy escueta y muy cuidadosa con las palabras que uso cuando hablo de salud mental y de ciertos temas, porque no soy profesional y siempre lo digo abiertamente. Pero me encanta. O sea, me fascina. Algo, o sea, yo compro libros de psicología por hobby. O sea, porque me llama la atención leer y entender. Entonces sí, creo que, no sé si me viera estudiando de viejita, pero creo que sí. ¿Y descubriste eso por las cantaletas? Sí, es que para mí las cantaletas han sido una catarsis. Entonces yo transito tantos temas y llegó un momento en que muchos de los temas eran reincidentes en salud mental. Entonces, por eso que te digo que me ha tocado ser muy cuidadosa con lo que digo, porque no puedo sugerir, no puedo recomendar como una profesional porque no lo soy. Y hoy en día yo creo que hay un tema serio con eso, mucha mala información. Pero sí me encantaría. O sea, para mí sería un hobby. Si te sirve, Soy la Luna, es comunicadora también. Sí, luego y ella de su adultez después estudió, sí, yo recuerdo. decidió estudiar psicología. Y la ejerce. Es psicóloga y lo ejerce. Y de hecho, tengo entendido que luego de lo que ocurrió en Jet Set, este fatídico hecho que al país completo e internacionalmente nos conmocionó a todos, ella ofreció consultas. Ah, mira, no. Y le afectó emocionalmente porque ella se dedicó en ese proceso a trabajar y ejercer su profesión a los familiares, amigos o allegados que estuvieron afectados directamente. Wow, no lo sabía. Sí, seguimos. ¿Has pasado por ansiedad, depresión o alguna baja emocional? Sí,
Sí, no nada diagnosticado, nunca me han diagnosticado ni ansiedad ni depresión. Te comentaba que en Miami sí estuve muy deprimida, nunca nada diagnosticado, pero sí estaba muy, muy bajita. Y en ansiedad, más que el trastorno de ansiedad como tal, he experimentado momentos de ansiedad, pero nunca ha sido tan recurrente y tan prolongado que haya requerido de mí ir a donde un psiquiatra o medicarme. Ojo, yo hablo abiertamente de la salud mental, tú lo sabes y las personas que me siguen lo saben también. Si yo en algún momento me hubiese medicado o lo que sea, yo lo diría, porque creo que es un tema del cual nunca se habla lo suficiente. Incluso yo hacía una cantaleta hace un par de meses sobre una amiga que sí se tenía que medicar para la ansiedad, que ella es muy creyente de Dios y que ella estaba en esta disyuntiva de me tengo que medicar porque no estoy confiando lo suficiente en Dios. Porque nos repiten mucho, busca de Dios, ese vacío que tú sientes es una falta de Dios, o esa paz que sobrepasa todo entendimiento nada más le ofrece Dios. Pero Dios creó la ciencia, Dios creó las herramientas que hoy tenemos y yo creo que a quien le funciona perfectamente para la ansiedad, ir a la iglesia, congregarse, todo eso, practicar, buenísimo. Pero hay gente que tiene un tema de desbalance químico real que necesita medicarse. Entonces sería muy irresponsable de parte de la religión querer como satanizar la medicación y por eso creo que es muy importante seguir hablando de este tipo de temas. Y por último, De las confesiones. de las confesiones, sí. Justifica su respuesta. Último, que también es un tema al igual que el cigarrillo, que pienso que puede alertar a quien puede estar pasando por algo similar. Tuviste una situación de salud con tus senos, por la cual te sometiste a una cirugía, o creo que dos cirugías. ¿De qué trataba? Si puedes decirlo. Y si eso generó miedo e incertidumbre en ti, sobre todo por el tema del cáncer de mama, y porque uno de por sí cuando va al médico y tiene un diagnóstico de algo, siempre está... lo pone todavía peor de lo que realmente es. Y eso también trabaja en la misma, en el mismo proceso, porque es mental. Totalmente, mira, lo mío fue en 2 ocasiones, 2013 y 2021. 2013, mi doctor me encuentra, yo estaba acostada, me acuerdo como el sol de hoy, estaba acostada y me tocó el seno y siento unas bolitas duras. Y yo, está raro esto. Yo nunca he sido de oírle a los médicos, para serte honesta. Que yo cumpla los tratamientos al pie de la letra es otra cosa, pero ir al médico a mí no me pesa. Fui al médico, él lo vio, para mi edad no le gustó. Me hicieron, yo me acuerdo, la sonomamografía. Él me dijo, mira, no es nada grave, creo que eran fibroadenomas, pero eso no tiene por qué estar ahí. Si tú quieres, lo sacamos. Y yo, mi mamá y mi papá de una vez, vamos a sacar eso de ahí. Me acuerdo que me lo sacaron. Me hicieron mi operación y todo salió bien. Luego en el 2021 vuelven a chequearme. Yo me chequeo desde ese entonces cada 6 meses. Me vuelven a chequear y vuelven a encontrar. Pero esa vez hasta biopsia me tuvieron que hacer, que fue súper traumático. O sea, no quiero meterle miedo a nadie sobre esto. Me acuerdo que yo hasta hice un videíto en redes y lo compartí para crear awareness sobre esto. Me tuvieron que hacer una biopsia, no salió como, salió inconclusa, algo así. Entonces él dijo, no, mira, eso hay que sacarlo. Y fue del otro seno. Y en esa sí me dio más duro. O sea, en esa operación, la primera no me hizo nada. La segunda sí me dio más duro porque ya era el otro seno. Yo, obviamente, la cicatriz ha mejorado muchísimo porque ese doctor trabaja súper bien, o sea, es un trabajo bien hecho, pero me afectó de 2 maneras. La primera es cuántas veces más voy a tener que operarme, o sea, cuántas veces más voy a tener que vivir este proceso. ¿Cómo voy a vivir la expectativa de mi próxima cita? ¿Me va a encontrar algo? ¿No me lo van a encontrar? ¿Cómo voy a vivir esa expectativa? Y 2, físicamente, o sea, no me gustaba. O sea, no me encontraba. Era como, cónchale, ya yo tenía uno operado, ahora son los 2. Y yo creo que es una parte femenina, no quiero hablar por todo el mundo, no quiero generalizar, pero muchas mujeres se sienten identificadas con su feminidad a través de sus senos, igual que el pelo.
Entonces, en mi caso, yo me sentía como un poco extraña y fui muy abierta y muy vocal en el video que compartí en redes. Y mucha gente me dijo, oye, no le dé mente a eso, no, eso no es lo más importante. Lo importante es que tú estás en salud. Y tienen toda la razón. Lo importante es que estoy en salud, pero no podía dejar de decir la realidad de que me afecta. Como hay muchas mujeres que lamentablemente no es como a mí que le sacan una cosita, es una mastectomía, que ya son otros niveles. Entonces sí, lo físico no es lo más importante, pero me afectó. Y hoy por hoy yo soy una persona que yo no tengo que esperar que llegue octubre para hablar de la prevención del cáncer de mama. O sea, marzo, enero, noviembre, el mes que tú tengas, o sea, tócate para que tú puedas, si pasa algo, tener opciones y que no sea demasiado tarde. Hay un famoso eslogan que dice, tócate para que no te toque. Exactamente. ¿En tu familia hay antecedentes? No, gracias a Dios no. Ok. Ahora vamos con la confesión, versión cantaleta. Ay, Dios mío. Es más fácil para ti porque son situaciones y temas que tú has Que ya yo he compartido en tus tratado, redes. claro. ¿Y La qué es lo que primer- tengo que decir? No, abundar Sobre un poco. eso. Yo te diré como el tema y vamos a abundarlo. Y yo te voy a decir, y bueno, y de entrada, las escogí porque fueron recientes y porque me llamaron la atención. Claro, ok. La primera, hablabas de darle prioridad a tus necesidades antes que a tus deseos. 100%. Yo creo que fuéramos personas muchísimo más funcionales y más sanas mentalmente si aprendiéramos que por más deseos que tengamos, nuestras necesidades deben de ir primero. Y una cosa no invalida a la otra. Tú puedes satisfacer tus deseos, pero nunca a costa de tus necesidades. Y es algo tan simple como en la parte laboral, como en la parte emocional, privarte de cosas que tú sabes que tú necesitas para estar bien, por querer complacer un deseo. Entonces, por ahí va la cosa. Los límites. Sabemos poner los nuestros, pero cuesta entender el de los demás. Sí. ¿Te ha pasado? Claro que me ha pasado. Claro que me ha pasado. Y yo lo traía a la cantaleta porque cuando hablamos de límites, que yo siento que de una u otra manera está un poco también como cualquierizado, cuando hablamos de límites es muy fácil hablar de tus límites. Te pongo este límite, hasta aquí tú llegas, pero ¿qué pasa cuando me lo ponen a mí? Cuando es al revés, cuando hay una persona que se está protegiendo. Aunque yo no entienda el límite de esa persona, yo tengo que respetarlo. Y eso no lo hace más cómodo de aceptar, ni más fácil. Entonces, era un tema que me llamaba mucho la atención porque me pasó de un límite que me puso una persona. Y así como yo espero que los demás respeten mis límites, me corresponde respetar el límite de los demás. Tú sabes que pasa mucho eso ahora que estamos en esa vida del wellness y demás, cuando sales y no quieres tomarte un trago. Esa es otra cantaleta que yo tengo también. Bueno. Porque es una falta de respeto. O sea, tú tienes que preguntarle y explicar- forzar a una persona a que te diga por qué no quiere beber. Para empezar, ni deberías de preguntar. Para empezar, porque tú no sabes la tremenda respuesta que te pueden dar detrás de eso. La bebida y también con la comida. Totalmente. ¿Por qué tú pides eso? ¿Y por qué tú no te... ¿Por qué? Pero tú no di que estaba a dieta. Pero tú estás hartando. Exacto. Queremos comentar demasiado. Todos vuelven. Ay, esa cantaleta tuvo fuerte. Digo, esa fue un entre tú y yo. Ok. Ese fue un nuevo ¿fue entre tú y yo? segmento. Sí, es un nuevo sí. segmento que yo tengo entre tú y yo. Tú sabes que sí voy a llamar así, confesión, ¿Es pero verdad? mira, sí voy a llamar así el El podcast, entre tú y yo. Ajá. Mira, para que tú veas. Sí, pero como que no conecté, todo pasa por algo Sí. y ahí surgió de ahí, pero iba a ser entre tú y yo. Entonces, retomando, todos vuelven y explica a qué se refiere para que cualquiera Mira, que el no... entre tú y yo es un segmento que las personas me hacen preguntas y yo agarro esa pregunta y la respondo en un videíto que ya todo el mundo entonces puede ver y puede comentar. Y la pregunta era eso, si todos vuelven. Y es algo que siempre, yo no sé si te ha pasado, como mujer uno escucha mucho eso. Eso es como un lema. Cuando no se da algo con alguien, no te preocupes, que eso vuelve. No te preocupes, que todos vuelven. Y yo genuinamente decía en el video, ¿para qué tú quieres que vuelva? Si vuelven, no sé, ¿verdad? Si vuelven o no vuelven. ¿Para qué tú quieres que vuelva? Una persona, para que vuelva, tiene que haberse ido. Y si se fue porque deliberadamente lo decidió así. Entonces yo creo como que quedarse a la expectativa de que una persona vuelve, a la única persona que le hace daño es a quien está esperando. Y yo me acuerdo
que te decía ahorita que yo soy una persona de muchas segundas oportunidades, o sea, yo doy segundas oportunidades. Yo creo en la reivindicación, en que la gente se equivoca y que pueden enmendar sus errores 100%. Pero no es lo mismo, y así era que yo cerraba ese episodio de Entre tú y yo, no es lo mismo dos personas que no funcionó por X o por Y, se alejan, cada quien hace su vida y se vuelven a encontrar a una persona que se va porque quiere irse, otra que se quede esperando a que regrese, para que cuando vuelva recibirlo con los brazos abiertos, a quien sea que sea. No es lo mismo. Entonces, si todos vuelven, la pregunta no sería si vuelven, es ¿para qué tú quieres que vuelva? ¿Y han vuelto a la vida de Gaby? Muchísimo. Entonces, Muchísimo. Pero ya esos son otros 500. Ya cada caso es especial, es diferente y se evalúa si se merece una segunda oportunidad. No, porque no realmente quiero saber si ha eso triunfado cuando han vuelto a tu vida, sino que si en tu caso han vuelto. Sí. Sí. Y en el tuyo han vuelto, ¿verdad? Sí. Es que sí, es muy probable que hayan vuelto. La realidad es qué pasa después de que vuelvan. Pero a veces yo creo que aunque soy muy fan de las segundas oportunidades, yo creo que los inicios de cero tienden a ser mejores ¿Y tú que las secuelas. Sí, también. Y tú que mencionas las segundas oportunidades, para terminar esa confesión con esa pregunta, cuando han vuelto, ¿has dado esa oportunidad por segunda vez? Sí. ¿Y qué reflexión te llevó al final cuando viste el desenlace? No me gusta quedarme con los easy. Paga el precio que tenga que pagar. ¿Y lo pagaste? Y lo pagué. Exacto. Y aprendí. Y por último, que lo mencionaste ya en una respuesta, pero bueno, la salud mental y la relación con Dios. Wow. Lo dijiste más o menos con el tema de los medicamentos. Lo que mencionaba ahorita. Tengo un par de años que he vuelto al centro, o sea, que he vuelto a Papá Dios. Yo estaba muy desconectada realmente. Y por aquí y por allá me acerqué nuevamente. Pero no quito la presencia de una de esas dos cosas en mi vida, no invalida la presencia de la otra. O sea, mi vida espiritual no invalida mi salud mental a un nivel de que yo vaya a terapia, de que si tengo que medicarme, me medique. Yo creo que el conjunto de ambas es muy poderosa. Obviamente, si tuviera que elegir entre una y la otra, bueno, pues papá Dios, claro está. Pero todo eso se inventó por algo, por él. O sea, hay una razón de ser. ¿Por qué tengo que elegir? ¿Por qué tengo que cancelar algo que existe por una razón? Entonces, yo creo que una va de la mano con la otra, por más que quieran satanizarlo e invalidarlo. Gabriela, gracias. Gracias por esa conversación, que hablamos de todo. Wow, sí, tú tienes una capacidad de síntesis fuerte. Hablamos de todo. Y bueno, yo sé que tú vas a muchos podcasts porque hice mi tarea y sí, vas a muchos podcasts. Sí, a todo lo que me invitan yo digo que sí. Sí, es realmente. Y qué bueno. Pero yo siempre digo, siempre hay algo que alguien quizás no conoce de ti, que en este espacio puede descubrir. Y por eso quise tocar ciertos temas que en tu vida han sido importantes, como el cigarrillo, tu situación con el seno o los senos, porque parte de la filosofía de ahí es conversar con gente que inspira, y quizás hay alguien ahí que necesita ese espaldarazo y que sentado en su casa, manejando, en la cama, escucha algo que puede estar diciendo y le puede servir. Claro. No, y te agradezco porque realmente son temas que, por eso te aplaudo tu nivel de síntesis y de investigación, porque yo tenía años que no hablaba de esos temas. O sea, que de que es nuevo e información inédita lo es. Gracias, Gabriela, que sigas creciendo en la creación de contenido, en la maestría de ceremonia, y bueno, como somos colegas, que la vida nos una en algún proyecto, porque estoy segura que sería muy divertido y provechoso que trabajemos juntas en alguna oportunidad. Claro que sí, que Dios bendiga tu nuevo espacio. Gracias. Y como yo siempre digo, suscríbete, dale like, comenta, prende la campanita y nos vemos en un próximo episodio conversando de ahí a ahí con gente que inspira. Bye.